Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando al final algo sobre los principios procesales, específicamente sobre el inquisitivo y el dispositivo. No sé si hay alguna duda de lo que hemos platicado hasta el momento antes de que continuemos. ¿No? Bueno. Entonces vamos a platicar ahora de otro de los principios procesales, que es el principio de contradicción. Contradicción. Y este principio de lo que trata es de que ambas partes deben tener iguales oportunidades de expresar o de hacer sus planteamientos ante el juez, de tal manera que ambos puedan, buenas noches, puedan atacarse y defenderse mutuamente. En virtud de este principio es que tenemos actos procesales que son para una de las partes el reflejo de lo que un acto procesal distinto es para la otra. Por ejemplo, si el proceso ya dijimos que inicia en virtud de una demanda, entonces la parte actora tiene esa oportunidad de hacer un planteamiento que es su demanda. Como respuesta a esto, como contrapartida a esto, la parte demandada tiene que tener una oportunidad de contestar esa demanda. Si la parte demandada, dentro de sus posibles actitudes procesales, tiene la de la interposición de excepciones previas, como contrapartida de este derecho, la parte actora tiene que tener una oportunidad de pronunciarse respecto a esas excepciones previas, y cuando se lleva a cabo el trámite de los incidentes, que es a través del cual se tramitan las excepciones previas, entonces se les van a dar sus 2 días de audiencia y ahí va a tener su oportunidad de contradecir los argumentos de su contraparte. Y así en general todo el proceso se va desarrollando de esa forma, con una oportunidad para una de las partes y una oportunidad de responder, defenderse o contraatacar por parte de la otra. El sustento inicial o el origen de este principio lo encontramos, me guarda ese teléfono por favor, lo encontramos en el artículo 12 de la Constitución, que prácticamente ustedes se conocerán de memoria. La norma, en lo que nos interesa, dice que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Entonces, esa parte de el ser oído, especialmente, es lo que fundamenta este principio de contradicción. Entonces, pues en esencia se trata de que siempre que una parte, o en líneas generales, porque hay algunas excepciones a esa regla, pero en líneas generales, cuando una de las partes tiene la oportunidad de hacerle un planteamiento al juez, como contrapartida, la otra tiene que tener también la oportunidad de hacerle un planteamiento para defenderse o contradecir el primero. Otra situación en la que vemos un reflejo de este principio de contradicción es en la práctica de las diligencias de prueba. Según el artículo 129 del Código, las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Y esta citación de la parte contraria es precisamente para que la otra parte tenga la oportunidad de fiscalizar la prueba. Por ejemplo, si estuviéramos en presencia de una declaración de las partes, yo pido que mi contraparte preste declaración, pero esta a su vez tiene el derecho de dirigirme a mí, que soy el articulante original, tiene derecho a dirigirme a algunas preguntas. Entonces, según la ley, puede pedir que yo esté presente en la diligencia y una vez absueltas las posiciones, me puede él dirigir algunas preguntas a mí. Si es una declaración de testigos, yo pido la declaración de testigos, pero la otra parte también tiene la oportunidad de interrogar al testigo. Si es un dictamen de expertos, yo propongo el dictamen de expertos, pero dice la ley que hay que darle una audiencia a la otra parte para que se pronuncie en cuanto a esos puntos. Puede impugnar los que yo propuse, puede adherirse a los que yo propuse, o puede incluso plantear nuevos puntos para el dictamen de expertos. Y así en general la idea es que
si se van a diligenciar medios de prueba, la otra parte tenga como mínimo la posibilidad de fiscalizar el diligenciamiento del medio de prueba o incluso participar en ese diligenciamiento. Luego veríamos el principio de igualdad. En cuanto a este no hay mayor cosa que decir, su mismo nombre lo dice. La idea es que a las partes debe dárseles igual tratamiento en el proceso. Básicamente el juez debe ser imparcial, entonces como el juez debe ser imparcial, pues debe darles igual tratamiento a las partes. Y esto también es lo encontramos el fundamento en una norma constitucional que es el artículo 4. La redacción literal de la norma parecería ser más limitada, pero en la práctica tiene un alcance un poco más amplio de lo que vamos a ver aquí. Dice: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. La norma literalmente habla de seres humanos, pero ya en la práctica se entiende en sentido más extenso esto, y en general las personas, incluyendo las personas jurídicas, son iguales en sus derechos. La Corte de Constitucionalidad, en cuanto a este principio, ha dicho que el principio no debe entenderse en términos absolutos, sino que es válido, y de hecho así debe ser, que la legislación recoja o tome en cuenta algunas diferencias que existen ya en la vida real. Y es por eso que es permitido que existan instituciones como la tutelaridad en el derecho del trabajo, por ejemplo. Con la tutelaridad en el derecho del trabajo, en principio se le está dando un trato desigual a las partes, pero el fundamento de eso es que se está tratando de compensar la desigualdad que en la realidad existe entre el patrono y el trabajador. Por ejemplo, en el derecho de familia, que ya está un poco más cercano o ya está dentro de lo que a nosotros nos interesa, la ley de tribunales de familia dice que el juez de familia debe procurar que la parte más débil de la relación familiar quede adecuadamente protegida. Entonces, obviamente, ahí le va a dar un trato no exactamente igual a las partes, pero nuevamente está tomando en cuenta el juez esa desigualdad que existe entre las partes. Y entonces, en líneas generales, de eso se trata este principio. Cuando las situaciones entre las partes son iguales o no existen entre ellas diferencias que ameriten ser tenidas en cuenta por el derecho, entonces el juez debe tratarlas de forma igual. Y cuando sí existen adelante algunas diferencias, pues la misma legislación le va dando ciertos lineamientos al juez de cómo compensar esas diferencias para que al final de cuentas siempre en el proceso las partes estén en un plano de igualdad. Luego tenemos otro par de principios que en un primer momento son contrapuestos entre sí, el de escritura y el de oralidad. Así como teníamos en la clase anterior el inquisitivo y el dispositivo que son contrapuestos, pero que veíamos que por lo menos en nuestra legislación de alguna manera se van combinando y según el momento procesal del que estemos hablando se va aplicando uno u otro principio o se van combinando. También tenemos como principios contrapuestos estos dos, el de escritura y el de oralidad, y como su nombre lo dice, hacen referencia a si el proceso en esencia se desarrolla en forma escrita o si se desarrolla en forma oral. En nuestro medio, la regla general es que impera el principio de escritura. Por regla general, los procesos son escritos. De hecho, si vamos a la ley del organismo judicial, esta establece en su artículo 69 que en los procesos escritos no se admitirán peticiones verbales, sino cuando expresamente estuviera prevenido en la ley o en resolución judicial. Entonces, incluso
la ley no solo recoge este principio de escritura, sino además es bastante rígida en su aplicación, prohíbe por regla general hacer peticiones verbales en los procesos escritos. Y como decíamos al principio, la mayoría de nuestros procesos son escritos. Si recordamos que en principio teníamos aquella clasificación de los procesos entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución, todos los procesos de ejecución son escritos. Y luego, aparte de estos procesos de conocimiento y procesos de ejecución, tenemos algunas otras diligencias que se tramitan ante juez, como por ejemplo lo que la ley denomina el proceso sucesorio, lo que la ley denomina los procesos de jurisdicción voluntaria y las pruebas anticipadas, lo que conocemos como procesos cautelares. Todos esos trámites también se desarrollan de forma escrita. Y dentro de los procesos de conocimiento, que ya dijimos que son tres, el ordinario, el sumario y el oral, el ordinario y el sumario son escritos también, y el único en el que más o menos se supone que se aplica el principio de oralidad es el proceso que se denomina oral. El próximo semestre van a ver ustedes que por lo menos como funciona actualmente este juicio oral, tampoco es en realidad un verdadero proceso oral, y es más que todo un proceso escrito con algunos actos que se llevan a cabo en audiencia y respecto a los cuales existe la posibilidad de desarrollarlos en forma escrita o en forma oral, pero no existe en realidad una verdadera aplicación del principio de oralidad. Cada uno de estos principios tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja que tiene el proceso escrito es que es mucho más fácil tener una idea clara de cuál ha sido el desarrollo del proceso, porque lo que esté en el papel incorporado al expediente va a ser algo que ocurrió en el proceso y fuera de eso no existe algo más. Entonces es mucho más fácil si, por ejemplo, hay un recurso de apelación y el proceso pasa a una sala, si se excusa este juez y hay que trasladarlo a otro juez, etcétera, es mucho más fácil llevar la secuencia del proceso. Por supuesto, tiene la desventaja de que los procesos escritos tienden a ser de una tramitación más lenta. Y pues ya vemos en nuestro medio, no es esa la única razón, pero en nuestro medio vemos que en líneas generales la tramitación del proceso demora mucho tiempo. Estamos hablando de años para tramitar un proceso, cuando si se siguieran los plazos establecidos en la ley, pues el proceso debería tardar unos 3 o 4 meses un juicio ordinario y más o menos un poco menos que eso los demás procesos, pero pues en líneas generales la gran desventaja del proceso escrito es eso, que tiende a ser lenta la tramitación del proceso. Por el otro lado, el proceso oral se supone que es o debería ser de una tramitación más ágil, debería ser más rápido, pero su desventaja es la dificultad que existe para tener una idea clara de qué es lo que ha ocurrido en el proceso, sobre todo cuando debe ser conocido por algún juez o tribunal distinto de aquel ante el cual se llevaron las actuaciones. En la actualidad se facilita un poco más el tema cuando el tribunal tiene los medios tecnológicos para llevar a cabo la grabación, digamos, de lo ocurrido en la audiencia, porque hay una cámara de video o, dependiendo del tribunal del que estemos hablando, por lo menos una grabación de audio, y ahí queda documentado lo que ocurrió en la audiencia. Lo único es que igual, si estamos hablando de una audiencia que se demoró un par de horas, es un poco más difícil de encontrar en todo el video o en toda la grabación de audio el momento exacto que nos interesa, pero pues ya no es tan complicado como antes, cuando se hizo el código, que todo esto que tenía que quedar transcrito en un acta. Entonces había que esperar que el oficial fuera redactando el acta para ir desarrollando la audiencia, y era en buena medida parte de lo que le hacía que perdiera el interés este juicio oral, porque de todos modos no se ganaba mayor cosa, sino que estábamos
ahí sentados en la diligencia varias horas esperando que el oficial fuera copiando lo que iba ocurriendo. Luego tenemos el principio de publicidad. Como su nombre lo dice, a lo que hace referencia es a la posibilidad generalizada de acceso a las actuaciones del proceso. El artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial establece que los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan y en general enterarse de su contenido. Entonces, según la idea que se tenía, por lo menos cuando se emitió esta ley del organismo judicial, era, en general, el proceso debía ser público. Por eso empieza diciendo, los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo ciertos casos que debían ser calificados por el juez y en los cuales las diligencias debían mantenerse en forma reservada. Y decía, la calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. Entonces, en líneas generales, la idea es que el proceso fuera público. Y como mínimo, si se daba alguno de estos supuestos en los cuales las actuaciones debían mantenerse en forma reservada, las partes y sus abogados sí debían tener el acceso al expediente. Y en realidad, así debería ser. Es decir, no tiene sentido que el proceso carezca de publicidad, digamos. ¿Cómo miden qué, perdón? La seguridad moral. No es seguridad moral, son dos cosas distintas. Lo que la norma dice que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública. Entonces, es en realidad un tema subjetivo. Por eso es que la norma dice que la calificación debía ser hecha por el juez. Para empezar, hay que recordar que la ley del organismo judicial es una ley general, aplicable a todos los procesos, en tanto no exista alguna disposición en la ley específica que rija el proceso del que estemos hablando. Pero, por ejemplo, en lo que nos podría interesar a nosotros, si estuviéramos hablando de una demanda de divorcio y la causal invocada es la infidelidad, y vamos a hablar de una declaración de testigos, que el testigo cuente qué le consta sobre la infidelidad o este tipo de cuestiones, entonces ahí sería razonable que el juez, haciendo aplicación de esta norma, reservara las actuaciones y que estas no fueran conocidas por los extraños. Pero, como decíamos, son supuestos muy específicos que deberían ocurrir solo en casos muy particulares. Y así fue como se emitió la ley del organismo judicial. Incluso si vemos el Código Procesal Civil y Mercantil, que es más antiguo en cuanto a la prueba, es decir, no lo tiene recogido en general, pero sí en cuanto a la prueba, en su artículo 129, dice, tercer párrafo, la prueba se practicará de manera reservada cuando, por su naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente. Entonces, obviamente, eso, a contrario censo, implica que si el tribunal no lo estima conveniente por la naturaleza de la prueba, en líneas generales también debería ser pública la práctica de estas diligencias. Ahora, hasta que estábamos solo con el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial, esas eran las reglas, así debía funcionar el tema. Por lo tanto, por lo menos en cuanto a regulación legal, estábamos bien. Ya teniendo en cuenta solo esas normas, aun cuando el texto de la ley decía que el proceso era público, con frecuencia nos encontrábamos con situaciones en las que no se respetaba esa publicidad del proceso. Entonces, por ejemplo, quería usted consultar el expediente, primero tendría que revisar
si era parte en el proceso o si era un abogado acreditado en el proceso, que en aquel momento esto en realidad no tenía un fundamento, porque la ley específicamente decía lo contrario. Hace ya 10 años se emitió la Ley de Acceso a la Información, y esta ley se supone que su idea era, pues como su nombre lo dice, que la generalidad de la población tuviera acceso a la información pública, y entre otras cosas que pudiera tener acceso a las actuaciones que se llevaran a cabo ante la autoridad. La ley en la materia específica que nos interesa en cuanto a la publicidad del proceso, en lugar de ayudar en algo, o por lo menos en lugar de mantener la situación como jurídicamente existía hasta ese momento, complicó el tema, porque la ley tiene una disposición en el sentido de que son reservadas las actuaciones judiciales en tanto no exista una sentencia ejecutorial. Entonces, en la actualidad, pues lejos de ampliarse esa aplicación del principio de publicidad, se restringió enormemente. ¿Por qué? Pues de conformidad con esta Ley de Acceso a la Información Pública, ya una persona que no sea parte en el expediente en principio no debería tener acceso al mismo, que como les digo, salvo ejemplos muy específicos, por lo menos en el proceso civil, esto no tendría razón de ser. El proceso debería ser público, cualquier interesado debería poder tener acceso al expediente, pero con la emisión de esta ley se perdió esa aplicación del principio de publicidad que teníamos con anterioridad. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el principio de preclusión. ¿Qué manda? Sí. ¿Para que se les dé esa información? Pero ¿qué pasa si no se les brinda la información y se les envía pública, no la información que nos están pidiendo? ¿Pueden ir por medio de un amparo? Ahora me está hablando de la Ley de Acceso a la Información. En la Ley de Acceso a la Información, lo que le establece es que el sujeto obligado, que le llama la ley, usted formula una petición de información pública ante el sujeto obligado, y efectivamente el sujeto tiene 10 días para entregarle la información. Pueden pasar varias cosas. En principio lo ideal, digamos, el plano ideal para lo que estaba pensada la ley es que el sujeto obligado sí tuviera la información y se la entregara dentro de ese plazo. Se acabó, no hay ningún problema, se cumplió el objetivo de la ley. Pero luego pueden darse algunas otras situaciones. Para empezar, puede ocurrir que el sujeto no tenga la información. Entonces la misma ley de acceso a la información establece que la obligación del sujeto obligado no abarca el procesamiento de la información ni el entregarla en el formato que a usted le interese, sino que como la tenga el sujeto obligado, así se la tiene que entregar. Por decir algo, si el sujeto obligado tiene la información en un archivo de Word, usted no puede exigir que se la den en un archivo de Excel, por ejemplo. Como la tenga, se la tiene que entregar. Luego, decíamos, puede ocurrir que no tengan la información. Entonces, si no tienen la información, pues les responderán que no la tienen y se acabó. Luego también puede ocurrir que la información sea muy extensa. Usted le pide a una autoridad administrativa todos los documentos que acrediten su ejecución presupuestaria durante el año 2018. Entonces le tienen que reproducir miles de documentos. Y entonces en esos casos dice la ley que el sujeto puede pedir una prórroga. Entonces existirá una prórroga para entregarle la información y pasado el tiempo se le entrega. Pero ya llegando a su pregunta, puede ocurrir, por ejemplo, que el sujeto deje transcurrir esos 10 días y simplemente no le notifique a usted alguna resolución o no le entregue la información. O se pide la prórroga, transcurre el tiempo de la prórroga y no le entregan la información.
Entonces, puede ser que simplemente no le respondieron, en cuyo caso incluso la autoridad incurre en un delito. Si la autoridad no entrega una información que efectivamente tiene, no recuerdo exactamente el nombre del delito, pero ahí la ley de acceso a la información al final establece algunos delitos, y el no entregar una información que esté en poder del sujeto es un delito. También puede ser que la autoridad le resuelva a usted en el sentido de denegarle la información. Le dice que no se la da porque, por ejemplo, es información confidencial o es información reservada. Si usted está en desacuerdo con esa calificación, puede interponer un recurso de revisión. Y entonces ya la máxima autoridad de la institución resolverá si se le entrega o no se le entrega. Y si a pesar del recurso de revisión siguen sin entregarle la información y usted sigue sin estar conforme con esto, puede plantear un amparo. Entonces decíamos, vamos a platicar sobre el principio de preclusión. Este principio en lo que consiste es en que el proceso se va desarrollando por etapas sucesivas. Cada una de las cuales supone la clausura del anterior, de tal manera que llegado a una determinada etapa procesal, no se puede volver a etapas ya transcurridas. Entonces, parte de la idea de este principio está encerrada dentro de la misma definición del proceso de la que hablábamos hace un par de días. El proceso, decíamos, es una serie ordenada de actos, y parte de la idea está recogida aquí en este principio de preclusión, pero ya siendo un poco más específicos en cuanto a cuál es la idea de esa serie ordenada de actos. Este principio de preclusión nos dice, y pues efectivamente hay una serie ordenada de actos, pero cada vez que pasamos a una etapa procesal, eso implica, por llamarlo de alguna forma, que se cierra la puerta en cuanto a la etapa anterior, y de tal manera que si ya estamos en una etapa procesal, no podemos regresar a etapas anteriores. Si ya estamos durante el periodo de prueba del proceso, no podemos regresar a la interposición de excepciones previas, o no podemos regresar a la contestación de la demanda. Ya precluyó la oportunidad para el efecto, ya se cerró esa oportunidad, y el proceso en líneas generales puede ir únicamente hacia adelante. Por supuesto, en cuanto a excepciones, pues vamos a ver cuando llegue el momento que hay algunas excepciones que dice la ley que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, pero eso no es que no esté aplicando el principio de preclusión. Vamos a ver en su momento, cuando eso ocurriera, esas ya no serían excepciones previas. La oportunidad de interponer excepciones previas en el juicio ordinario efectivamente se cierra una vez transcurridos los primeros 6 días del emplazamiento. Entonces lo que quedará será esa posibilidad de plantear algunas de estas que originalmente eran previas en cualquier estado del proceso. Sí. Una pregunta en ese tema: si en dado caso la contraparte o cualquiera de las partes presenta trata de realizar un acto que ya precluyó, la contraparte puede plantear una excepción, pues en este caso no es excepción previa, pero es excepción extraordinaria, la puedo llamar, disculpe, pero tipo de caducidad. No, las excepciones a lo que se refieren es a la demanda. Las excepciones son mecanismos de defensa que tiene el demandado frente a la demanda. Entonces, en líneas generales, si usted se quiere defender de cualquier otra cosa que ocurra en el proceso, sea usted demandante o demandado, tendrá a su alcance algunos mecanismos establecidos en la ley
pero no excepciones. Fundamentalmente tendrá medios de impugnación, según la resolución de la que estemos hablando. Pero sobre todo, hay que recordar que si yo hago una gestión en el proceso, esto primero pasa por un filtro, que es el juez. Entonces, si yo le planteo una gestión al juez, digamos que yo ya contesté la demanda, o no contesté la demanda, yo no contesté la demanda, usted como demandante pidió que se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo, se siguiera el juicio en mi rebeldía, el juez accedió a esa petición, luego usted pidió que se abriera prueba del proceso, o el juez decretó de oficio la apertura a prueba del proceso, y estamos durante el periodo de prueba. Y a mí se me ocurre presentar una contestación de demanda en esas circunstancias. Casi le puedo asegurar que lo que ocurriría sería que el juez rechazara la contestación de la demanda porque ya precluyó esa etapa procesal. Si casualmente al juez se le pasara el tema y le diera trámite a esa contestación de la demanda, entonces usted tendrá la posibilidad de impugnar esa resolución que le dio trámite a mi contestación de demanda. En este caso es un decreto, usted presenta interpone un recurso de revocatorio. Ya. ¿Sí? Sí, no, solo era para saber que solo quería tener entendido que las excepciones son específicamente para la demanda y no para cualquier mecanismo que pueda transcurrir durante el proceso, que se pueda imponer una excepción, pero ya claro que es para... Muy bien. Entonces, este principio en alguna medida lo hemos recogido en el artículo 64 del Código. Específicamente en su segundo párrafo, vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Pues obviamente no recoge el principio en toda su dimensión, pero sí queda clara de la lectura de este segundo párrafo la idea de que el proceso efectivamente se va desarrollando mediante etapas procesales y que debe ir avanzando de una etapa procesal hacia la siguiente. Luego tenemos el principio de adquisición. Que también se llama de adquisición de la prueba. Este principio consiste en que el juez debe tener en cuenta los medios de prueba diligenciados en el proceso sin importar cuál de las partes lo haya propuesto. De tal manera que un medio de prueba puede probar tanto a favor como en contra de aquel que lo propuso. Se acostumbra a expresar este principio diciendo que las pruebas son del proceso y no de las partes. Es decir, si yo aporto un medio de prueba al proceso, ese medio de prueba puede probar, valga la redundancia, tanto a favor como en contra mía. El código en general no recoge este medio de prueba, pero sí tiene algunos reflejos del mismo. Específicamente en cuanto a la prueba de documentos, dice el último párrafo del artículo 177 que el documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Obviamente también puede probar a su favor, pero eso por simple lógica ya no había necesidad de que lo estableciera la ley, pero sí deja claro que ese documento puede probar en contra de aquel que lo haya aportado. Pero como les decía, no es un principio de aplicación exclusiva a la prueba de documentos, sino a cualquiera de todos los medios de prueba. Entonces siempre un medio de prueba que yo aporte al proceso puede funcionar tanto a favor como en contra mía. Otra aplicación de este principio la vemos en la declaración de las partes.
Y aquí tiene dos normas en las cuales se ve reflejado este principio. Primero, el artículo 139, que habla del valor probatorio de la prueba de declaración de las partes. Y dice el segundo párrafo: las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este. Es decir, en una pregunta que yo formulo a mi contraparte, especialmente por la redacción o por la forma que exige la ley que tengan estas preguntas, normalmente va implícita alguna afirmación de mi parte. Y entonces esa afirmación, si es algo que me perjudica, se tiene como confesión mía. Si, por ejemplo, si a mí me interesa probar con la declaración de las partes que mi contraparte me debe una cantidad de dinero y no me la ha pagado, entonces tengo en principio una limitación legal en cuanto a la redacción que puede tener esa posición, porque dice la ley que las posiciones deben ser redactadas en sentido afirmativo. Entonces no le puedo preguntar, diga si es cierto que usted no ha pagado tal cosa, me la van a descalificar por estar en sentido negativo. Pero si, por ejemplo, yo le preguntara a mi contraparte, diga si es cierto que usted ya pagó la obligación o que ya cumplió con la obligación de tal cosa, entonces eso se entendería como una confesión de mi parte. Ahí en la posición que estoy redactando, implícita va una afirmación, que esta persona ya pagó. Y yo a mí lo que me interesaba probar era precisamente lo contrario. Por una mala redacción de la posición, se entendería esto como una confesión de mi parte. Entonces, por ejemplo, yo le podría buscar la redacción que cumpla con los dos temas, que por un lado no esté en sentido negativo, que por el otro lado tampoco implique una confesión de mi parte. Le puedo preguntar, diga si es cierto que usted ha omitido cumplir con la obligación de tal cosa. Entonces, está en sentido afirmativo, pero no incluye una confesión, y entonces ahí estaríamos bien. Luego, el artículo 141 trata de la confesión sin posiciones. Y dice: cuando la confesión no se haga al absolver posiciones, sino en la demanda o en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Hecha esta, la confesión quedará perfecta. Es decir, lo mismo, si yo en la demanda incurro en un error de redacción y digo que pasó algo que en realidad debía haber dicho que no pasó, o si estoy contestando la demanda y digo, señor juez, sí es cierto que yo le debo a este señor, pero fíjese que etcétera, eso ya es una confesión de mi parte, por lo tanto la contraparte puede pedir la ratificación. Un ejemplo en el que con frecuencia se podría incurrir en este tipo de confesión sin posiciones es al interponer excepciones previas. Por ejemplo, yo voy a interponer una excepción previa de prescripción y digo, sí es cierto que adquirí la obligación y tendría que haberla pagado en tal fecha, pero desde esa fecha ya transcurrió más del plazo legal y por lo tanto la prescripción, etc. Si declaran con lugar mi excepción de prescripción, pues no voy a tener problema, pero a lo mejor la norma que yo estaba invocando era errónea. Por ejemplo, yo estaba fundamentando mi excepción de prescripción en que la obligación estaba sujeta a un plazo de prescripción de 1 año y ya transcurrieron 2, pero luego resulta que en realidad el plazo de prescripción no era ese, sino era uno distinto, un plazo de prescripción de 5 años y por lo tanto la prescripción no se ha consumado. El juez declara sin lugar mi excepción de prescripción, pero yo ya hice la afirmación en el sentido de que sí debo y etc. Entonces ahí ya hay una confesión de mi parte. ¿Estamos bien hasta ahí? Digo. Te pide la confesión sin posiciones, la ratificación de un escrito que no presentó. La confesión sin posiciones es el resultado de esa ratificación. Entonces, digamos, usted y yo somos contrapartes y yo incurro en este error que acabamos de platicar. Al interponer la excepción previa de prescripción, reconozco que sí le debo a usted. Luego digo que ya transcurrió el plazo en el cual debía haberle pagado y que por lo tanto operó la prescripción. Declaran sin lugar la excepción de prescripción y entonces usted dice, pues aquí este señor está confesando.
está confesando y no lo hizo al absolver posiciones. Entonces, para perfeccionar esa confesión, de conformidad con lo que dice la ley, usted pide que yo ratifique ese memorial. Entonces, pueden pasar dos cosas. Yo llego al tribunal y digo si ratifico el memorial. En ese caso, queda perfecta la confesión y ya en su sentencia el juez le puede asignar un valor probatorio a esa confesión. La otra posibilidad es que yo no llegue a la diligencia. Y en ese caso también dice la ley que se tiene por consumada la ratificación. Nuevamente quedó perfecta la confesión y el juez le dará valor probatorio a esa confesión. Y de ahí existe la posibilidad de que no ratifique. O sea, yo no puedo no ratificar un memorial, o sea, yo no puedo retractarme de lo que dije en el memorial. El memorial lo presenté y ese es su contenido. Entonces, pues, si ya incurrí en el error, mala suerte. Entonces, los tales son dos vías: comparecer y ratificar, y no comparecer y tener que ratificar. Exacto. ¿Alguien me dice? ¿Sí? La parte de lo que lo hace No, eso siempre es a petición de parte. Por eso dice la norma, podrá pedirse y deberá decretarse la ratificación. ¿Algo más? Sí. La redacción a la hora de presentar una excepción previa, si uno se quiere reconocer el derecho de las contrapartes y al mismo tiempo alegar la prescripción, como no se reconoce el derecho que reclama la contraparte. Pues mire, depende del caso en concreto, depende de la excepción en particular de la que estemos hablando, pero para quedarnos con el ejemplo de la prescripción, lo que usted podría hacer en ese caso es decir, su narración de hechos siempre va a llevar una estructura lógica. Entonces, usted podría iniciar su argumentación respecto a la excepción diciendo: yo no adeudo cantidad de dinero alguna a la parte demandada. Sin embargo, la parte demandada en su demanda afirma que ocurrió tal cosa. Entonces usted dice, sin que lo que voy a expresar a continuación implique un reconocimiento de tales hechos, partiendo de los argumentos expuestos en la demanda, según la parte actora, en tal fecha se contrajo tal obligación. Si eso fuera cierto, le sería aplicable el plazo de prescripción de 1 año establecido en el artículo tal del Código Civil, por ejemplo, y desde aquel momento hasta que me fue notificada la demanda, transcurrieron 18 meses, por lo tanto se consumó el plazo de prescripción. Entonces va siempre usted haciendo salvedades en el transcurso de su argumentación. Y el plazo, tengo entendido, que por una hipoteca se interrumpiría si cuando el actor propone una acción. No. Tal vez aquí nos estamos adelantando un poco, pero hablando de la prescripción, la regla es que la prescripción se puede interrumpir de varias formas fuera del proceso, extraprocesales, digamos. Por ejemplo, dice la ley, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, el pago parcial de la obligación, el pago de intereses, son formas de interrumpir la prescripción. Ya dentro del proceso, la prescripción solo se puede interrumpir de dos formas. Una es la ejecución de una medida precautoria y la otra es la notificación de la demanda. Entonces, si usted presenta, estamos hablando de una obligación sujeta a un plazo de prescripción, todas las obligaciones están sujetas a un plazo de prescripción, estamos hablando de una obligación civil, por lo tanto está sujeta a un plazo de prescripción. Usted presenta su demanda y la presenta antes de que se cumpla el plazo de prescripción, pero no verifica que a mí me notifiquen esa demanda o que se ejecute alguna medida precautoria antes de que se cumpla el plazo. Ese plazo sigue corriendo. Voy a sacar un plazo de prescripción de 1 año, usted la presenta su demanda a los 11 meses, pero a mí me notifican hasta 6 meses después de que usted presentó la demanda. Yo en ese caso estoy de todos modos habilitado a interponer la excepción previa de prescripción. ¿Qué manda? Sí, porque la norma dice en cualquier estado del proceso.
Entonces platiquemos ahora del principio de economía procesal. Este es un principio que busca que la tramitación del proceso sea lo más abreviada y simple posible. De tal manera que se evite cualquier retardo. La idea del principio, en pocas palabras, es que el proceso se tramite con toda la rapidez que sea posible, porque pues parte de la verdadera administración o de la verdadera impartición de justicia es que la justicia sea pronta. Habrán oído ustedes esa expresión de la justicia pronta y cumplida. Entonces, si es cumplida pero no es pronta, pues incluso deja de perder un poco la esencia misma de ser justicia. La idea en principio debería ser que el proceso se tramite, pues obviamente respetando los plazos, respetando las formas y respetando la posibilidad de defensa de la otra parte, pero dentro de ese marco se tramite con toda la rapidez que sea posible. En líneas generales parecería que nuestro proceso civil funciona más al contrario. Vamos a ver que sí hay algunas normas en las cuales se va tratando de recoger este principio de economía procesal, pero en líneas generales como que podríamos mejorar bastante en ese tema. Ejemplos de aplicación de este principio de economía procesal. En el proceso tenemos, dice la Constitución, que en ningún proceso puede haber más de dos instancias. Y eso quiere decir que sí pueden existir dos instancias, o eventualmente hay procesos de una sola instancia. La forma de llegar a una segunda instancia es a través de la interposición del recurso de apelación. Y pues tenemos recogido en nuestro Código Procesal Civil este recurso de apelación. Y este recurso de apelación tiene en su artículo 602 algunas normas, algunas disposiciones generales de los casos en los cuales procede este recurso. Luego, si vamos a regulaciones de tipos de procesos específicos, hay procesos que se supone que por su misma naturaleza deberían ser de tramitación más breve que lo normal. Y entonces la ley en esos casos limita la posibilidad de interponer el recurso de apelación. Ejemplos, artículo 209 del Código en el juicio oral. En este tipo de procesos solo será apelable la sentencia, no hay más. Entonces no consumimos todo el tiempo que implica, por ejemplo, que el juez dicte un auto de excepciones previas y que ese auto de excepciones previas sea apelable. Otro ejemplo, la ejecución en vía de apremio. El artículo 325 del Código dice: solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. Otro ejemplo, juicio ejecutivo. Artículo 334, en el juicio ejecutivo únicamente el auto que deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Y así vamos encontrando algunos tipos de procesos que por su naturaleza tienen limitada la posibilidad de interponer el recurso de apelación, y esto es precisamente una aplicación de este principio de economía procesal. Luego, como parte de este principio, como manifestaciones de este principio, encontramos a su vez otros 4 principios procesales, que son el de concentración,
el de eventualidad el de celeridad y el de saneamiento. El principio de concentración de lo que trata es que en el proceso debería reunirse o tratar de reunirse la mayor cantidad de actividad procesal posible en el menor número de actos. Un ejemplo de aplicación de este principio en el código. Vamos a ver, antes de llegar al ejemplo. En líneas generales, en el proceso, hablemos de un juicio ordinario, tenemos dos grandes posibilidades de defensa del demandado: la interposición de excepciones previas y la contestación de la demanda. Ya vamos a ver en su momento que el demandado tiene muchas otras posibles actitudes procesales, pero en principio quedémonos con esas solo para entender el ejemplo que les voy a dar después. Entonces, en el juicio ordinario, si yo considero posible la interposición de alguna excepción previa y además tengo argumentos para contestar la demanda, aun cuando yo estuviera listo para hacer ambas cosas al día siguiente de que me notificaron la demanda, por ejemplo, yo no puedo presentar un solo memorial de interposición de excepciones previas y de contestación de la demanda. Presento mi memorial de interposición de excepciones previas y por separado presento un memorial de contestación de la demanda. Si quiero, incluso me espero hasta que me resuelvan las excepciones previas y solo si me las declaran sin lugar presento el memorial de contestación de la demanda. Ahora, en el juicio oral funciona distinto. En el juicio oral las excepciones previas se presentan con la contestación de la demanda. Entonces dice el artículo 205, todas las excepciones, y al hablar ahí de todas las excepciones, incluye tanto excepciones previas como excepciones perentorias, todas las excepciones previas se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, y ya luego trata otras cosas, pero lo que dice ahí el código es todas las excepciones, incluyendo las previas, que es lo que nos interesa, se presentan con la contestación de la demanda. Y entonces ahí estamos en aplicación de este principio de concentración, juntando dos actitudes procesales que en principio son distintas: la interposición de excepciones previas y la contestación de la demanda. Solo para el juicio oral. Luego tenemos el principio de eventualidad. Entre estos cuatro que dijimos que componen, que son manifestaciones del principio de economía procesal, van a encontrar ustedes muchas similitudes, porque al final de cuentas son partes o aristas o caras de un mismo principio, que es el de economía procesal. Entonces, este principio de eventualidad de lo que trata es de que las distintas alegaciones deben presentarse en forma simultánea y no sucesiva. Para que en caso de desestimación de alguna de ellas, el juez pueda conocer sobre las restantes. Para que en caso de desestimación de alguna de ellas, el juez pueda conocer sobre las restantes. Entonces, en aplicación de este principio, la ley no lo dice tan claramente, pero si yo
tengo la posibilidad de interponer más de una excepción previa. Yo considero que frente a este caso puedo interponer o es procedente una excepción previa de incompetencia, una de demanda defectuosa y una de falta de personalidad. Yo no presento solo un memorial con la excepción previa de incompetencia, me espero la tramitación, espero un auto y luego presento la demanda defectuosa y luego la misma historia y luego el de falta de personalidad. Presento un solo memorial de interposición de excepciones previas. Como les digo, la ley no lo dice tan claro, pero sí me dice muy claramente cómo debe el juez resolver esas excepciones previas, y eso me lleva ineludiblemente a la conclusión de que debo interponerlas todas juntas. Dice el artículo 121, el juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas. Pues obviamente, si el juez las va a resolver todas en un solo auto, es porque ya las tengo que haber interpuesto todas, y la otra parte tuvo que haber tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a todas esas excepciones previas. Entonces, a lo mejor yo estoy segurísimo de que la parte demandada incumplió uno de los requisitos legales en su demanda y que por lo tanto la excepción previa de demanda defectuosa debería ser declarada con lugar. Pero en aplicación de este principio de eventualidad, no me quedo solo con la interposición de esa excepción, interpongo todas las que estimo procedentes, porque igual podría resultar que me declaren sin lugar esa excepción, pero en el caso del ejemplo, si me declaren con lugar la de falta de personalidad. Entonces, debería quedar hecho ese planteamiento. Otro ejemplo de aplicación de este principio de eventualidad es el mismo que ya vimos del artículo 205 en cuanto al juicio oral, que interpongo conjuntamente las excepciones previas y hago la contestación o presento la contestación de la demanda. ¿Por qué es esto un reflejo del principio de eventualidad? Porque si el juez me declara sin lugar las excepciones previas, ya está presentada la contestación de la demanda y el juez entra a conocer esa contestación de la demanda. Luego tenemos el principio de celeridad, que también decíamos es parte de este mismo principio de economía procesal. Y pues como su nombre lo indica, la idea de este principio es tratar de acelerar la tramitación del proceso, tratar de que la tramitación del proceso dure la menor cantidad de tiempo que sea posible. Manifestación de este principio también es el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil, del cual ya hemos platicado en un par de ocasiones. En alguna medida, su primer párrafo, que dice que los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Pero sobre todo su segundo párrafo, vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de ejecución alguna. Entonces, pues por lo menos de conformidad con la ley, aunque como decíamos la clase anterior, en muchos casos en la práctica no ocurre así, de conformidad con la ley, si ya se agotó esta etapa procesal, no tendríamos que esperar si al interesado, que normalmente va a ser el actor, se le ocurre presentar un escrito solicitando que pasemos a la etapa procesal siguiente al día siguiente o una semana después o un mes después, o va a dejar el proceso ahí 3 meses. El juez de oficio debería ir dictando esas resoluciones y obviamente si esto se cumpliera se aceleraría la tramitación del proceso. Otra manifestación de este principio la encontramos en el artículo 125 del Código, que es algo que en la práctica nunca van a ver ustedes, pero por lo menos la posibilidad está establecida en la ley. Nos olvidamos de la primera oración y luego dice: el término de prueba se declarará vencido si las pruebas ofrecidas por las partes se hubieran practicado o cuando éstas de común acuerdo lo pidieran. Entonces, en el juicio ordinario tenemos 30 días del periodo de prueba, que son 30 días hábiles, casi mes y medio. Y resulta que en una semana ya se diligenciaron todos los medios de prueba, de conformidad con esta norma, se debería
declarar vencido el periodo de prueba y deberíamos pasar a lo siguiente, que se señale de ibera para la vista. En la práctica nunca van a ver ustedes aplicado este principio, este artículo, pero pues por lo menos la disposición legal ahí está. Y otro ejemplo también de este principio de celeridad lo encontramos en el artículo 127, que dice: los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Entonces, pues si el juez considera que la solicitud de diligenciamiento de algún medio de prueba es para retardar la tramitación del proceso, lo puede rechazar y con eso evitar el retardo que se daría. Y finalmente decíamos que dentro de este principio de economía procesal está incluido uno que se llama de saneamiento. Que en lo que consiste es en que el juez tiene facultades de corregir los defectos o los errores que se vayan produciendo en la tramitación del proceso. Un ejemplo típico de la aplicación de este principio es la posibilidad de la enmienda del procedimiento, que está en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial. Los jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Y ya luego desarrolla el tema de la enmienda del procedimiento. También aplicación de este principio la encontramos en el artículo 109 del Código, que habla del rechazo de la demanda. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Y un poco más general que este, el artículo 27, que habla del rechazo de cualquier escrito en general. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Básicamente dicen lo mismo, solo que el 109 referido específicamente a la demanda y el 27 a cualquier otro escrito. Entonces dice que si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley, el juez tiene que rechazar la demanda o el memorial según sea el caso. ¿Y cuál es la idea de esto? Si no existieran estas normas, pues entonces el juez tendría que darle trámite a esa demanda, esperar que se le notifique a la parte demandada, que la parte demandada interponga una excepción previa de demanda defectuosa, que se tramite toda esta excepción a través del procedimiento de los incidentes para que finalmente tengamos un auto en donde el juez diga: declaro con lugar la excepción previa de demanda defectuosa y por lo tanto ya no se va a tramitar el proceso. Entonces, para corregir el defecto la ley le da la potestad al juez de rechazar la demanda. Entonces ya le corresponderá, como dice la norma, tiene que expresar el juez los defectos que haya encontrado, le corresponderá al demandante corregir su demanda, presentarla nuevamente y entonces ya se podrá tramitar de forma adecuada el proceso. Y otro ejemplo de aplicación de este principio lo encontramos en la posibilidad de revocar de oficio los decretos, en el artículo 598 del Código. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. Entonces, digamos que era un juicio ordinario. En el juicio ordinario el periodo de prueba es de 30 días, en el juicio sumario es de 15 días. Este era un juicio ordinario, pero el juez se confunde al dictar su resolución y en vez de ordenar la apertura a prueba por 30 días, siendo un juicio ordinario, ordena la apertura a prueba por 15 días como si hubiera sido un juicio sumario. Luego, si el juez se da cuenta del error, pues puede revocar de oficio su decreto y ordenar la apertura a prueba del proceso por el plazo que en realidad corresponde, en lugar de esperar a que alguna de las partes impugne esa resolución y tener que resolver el medio de impugnación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vale? ¿Sí? La última, la versión de la demanda también se hace mediante decreto, ¿no?
podría fundamentarse en este artículo para revocar una decisión de la demanda, por ejemplo. Y rechazarla. Sí, no es muy probable que ocurra en la práctica, o por lo menos no será muy frecuente, pero sí. Luego tenemos el principio de inmediación. Que consiste en que el juez, principio de inmediación, consiste en que el juez debe estar en contacto directo con las partes. Y con todo el material del proceso. Especialmente con el diligenciamiento de los medios de prueba. Esto lo encontramos en el último párrafo del artículo 129 del Código, que dice: el juez presidirá todas las diligencias de prueba. Y también la ley del organismo judicial en su artículo 68 dice: los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. Y si nos vamos al último párrafo de este mismo artículo, los jueces están obligados a leer y estudiar las actuaciones por sí mismos y son responsables de los daños que causan por omisión, ignorancia o negligencia. Entonces aquí vemos reflejado este principio. La idea es que el juez tenga un contacto directo, decíamos, sobre todo con el diligenciamiento de los medios de prueba, porque al final de cuentas al juez le va a corresponder dictar su sentencia en buena medida en atención al resultado de esos medios de prueba. Y si no ha estado presente, pues obviamente se mermaría el efecto que esos medios de prueba pudieran tener. Y finalmente, tenemos un principio que se le conoce por su nombre en latín, iura novit curia, que en español más o menos quiere decir que el juez conoce el derecho. Entonces la idea de este principio es que existe una presunción de que el juez conoce todo el ordenamiento jurídico. De hecho, esa presunción existe para todos, porque si ustedes van a la ley del organismo judicial en su artículo 3, dice que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, y otras cosas que mencionaba el artículo, pero no puede alegarse ignorancia. Eso implícitamente lo que quiere decir es que existe una presunción de que todos los habitantes conocemos todo el ordenamiento jurídico y por eso no podemos alegar ignorancia. Obviamente eso no es cierto, pues nadie conoce todo el ordenamiento jurídico y el juez tampoco. Por muy amplio que tenga su conocimiento jurídico el juez, pues siempre habrán algunas cosas que escaparán a su conocimiento. Pero para que el tema pueda funcionar, pues existe en principio esta norma del artículo 3 de la ley del organismo judicial que dice que nadie puede alegar ignorancia contra la observancia de la ley. Sería muy fácil, yo cometo cualquier delito, infrinjo cualquier reglamento y no sabía y se acabó. Entonces, para que el tema pueda funcionar, existe esa presunción en cuanto a todos y lo mismo en cuanto al juez. Existe esa presunción de que el juez conoce todo el ordenamiento jurídico. Y pues así como simple tema de suposición de que el juez conoce todo el ordenamiento jurídico, no parecería tener mayor relevancia esto para efectos del proceso, pero tiene algunas implicaciones muy importantes.
específicamente en el sentido de que el juez puede resolver y debe resolver conforme a la norma jurídica que él estime aplicable al caso concreto, sin importar si alguna de las partes invocó esa norma o no. Es decir, yo en mi demanda me fundamento en una determinada norma jurídica, la norma A. La parte demandada, al oponerse a la demanda, al contestar la demanda en sentido negativo, se fundamenta en una norma jurídica distinta, la norma B. Y entonces pudiera pasar que el juez su sentencia la dicte teniendo en cuenta la norma A. Dijo el juez, pues efectivamente la norma aplicable a este caso es la que citó el actor y resuelvo de conformidad con esta norma. Pudiera el juez resolver de conformidad con la norma B, es decir, considera que la norma aplicable era la que citó el demandado, resuelve de conformidad con esa norma, y en esos casos pues es de lo más lógico el tema. Pero también pudiera ser que el juez considere que la norma aplicable no es ni la que citó el actor ni la que citó el demandado, sino una tercera norma jurídica, y el juez puede y debe resolver de conformidad con esa tercera norma jurídica que ninguna de las partes invocó. Y esto no constituye una infracción al principio de congruencia del que hablábamos la clase anterior. El principio de congruencia obliga al juez a resolver de conformidad con las peticiones que las partes le formulen y a tener en cuenta los argumentos que las partes expresaron para sustentar esas peticiones. El juez, por supuesto, no puede él mismo exponer algunos argumentos distintos o resolver de conformidad con argumentos que las partes no le plantearon. Eso sería infracción al principio de congruencia, y como vimos, tampoco puede resolver algo distinto de las peticiones que las partes le han formulado. Pero si considera aplicable alguna norma jurídica distinta de las que las partes invocaron, perfectamente puede y debe hacer en aplicación de este principio que vemos por acá. ¿Dudas? Sí. El último que mencionaba se refiere más que todo a argumentos de tipo de los hechos. O sea, por ejemplo, el juez podría fundamentarse en doctrina de algún autor. Sí, porque eso sigue siendo parte del derecho. Entonces, a lo que me refería con los argumentos es al material fáctico, digamos, a los hechos. El juez no puede resolver con base en hechos que ninguna de las partes le haya alegado ni probado. Aplicación de este principio también es el que lo que debe probarse en el proceso son los hechos y no el derecho. Por eso es que si ustedes ven el artículo 123 del Código, dice: si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Lo normal es que cuando hay contestación de la demanda, siempre se abra a prueba el proceso. Pero no es obligatorio. Es decir, perfectamente sería posible que en un proceso la discusión fuera solamente jurídica, las partes están de acuerdo sobre los hechos que ocurrieron y la discusión es nada más en cuanto a la calificación jurídica de esos hechos o la consecuencia jurídica de que esos hechos hayan ocurrido. Y en ese caso no sería necesaria la apertura a prueba del proceso, porque la ley dice que se abra a prueba el proceso cuando hay hechos controvertidos. El derecho no tiene que probarse, lo que tiene que probarse son únicamente los hechos. Y pues con eso estaríamos en cuanto a los principios procesales. No sé si tienen alguna duda en general del tema. ¿No? ¿Nadie?